Buenos días, hermanos. Feliz sábado para cada uno de ustedes. Estamos muy contentos que Dios nos haya dejado una vez más llegar aquí a su templo y a un sábado más en esta mañana. Todos estudiamos, ¿verdad? Amén. Quiero decir algo para los que nos van a ver en la transmisión. Bueno, les invitamos, hermanos, a que hagamos un esfuerzo y podamos ver los repasos de escuela sabática. Si por ahí te apareció, ¿verdad? Esta transmisión, tal vez Dios tenga un mensaje especial para ti. Yo sé que a veces vemos el tiempo de la predicación o del repaso de escuela sabática y a veces por el tiempo pues lo quitamos, ¿verdad? Pero yo les invito, hermanos, a que nos quedemos. Si te apareció esta transmisión, tal vez Dios tenga un mensaje especial para ti. Así que veámoslo, compartámoslo, démosle me gusta, ¿verdad? Eso nos ayuda bastante. ¿Por qué estoy diciendo esto? La semana pasada por ahí tuvimos un comentario en alguna de las transmisiones de una persona, por ahí pues su nombre de su canal, me imagino, de su cuenta de YouTube, parece que ahí se hace llamar Wherever, ¿verdad? Wherever, no sé qué, algo así. Le mandamos un saludo si nos está viendo, y los invitamos, bueno, para que nos sigan, nos vean y compartan. Y pues lo más importante, bueno, es que reciban un mensaje especial de parte de nuestro Dios, ¿verdad? Dicho esto, pues vamos a hacer una oración para que sea Dios el que nos dirija en esta mañana. Señor, gracias te damos en esta mañana de tu santo sábado, porque una vez más nos dejas estar en tu casa de oración. Nos das la libertad de tener el repaso de escuela sabática. Sé tú nuestro maestro, sé tú el que inspires cada pensamiento, cada palabra, y que bendigas a aquellas personas que han de ver, aquellos hermanos que han de ver este repaso, que puedas hablarles a sus mentes y a sus corazones y que podamos aprender lo que tú quieres en esta hora. Te lo agradecemos y te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, vamos a abrir nuestras lecciones. ¿En qué número de lección? En la lección número 12, ¿verdad? Que tiene por título Juzgado y Crucificado. Es la lección número 12. Bueno, ya solamente, pues como quien dice, queda este repaso y otro, ¿verdad? Y se acaba la lección. Gracias a Dios por habernos dado la oportunidad de estudiar todas estas semanas. La lección al principio nos decía de una manera general que tenía el propósito de enseñarnos por lo menos dos cosas. ¿Se acuerdan cuáles eran? ¿Quién es Jesús? ¿Y qué más? ¿Y a dónde va Jesús? Y durante la primera parte de la lección vimos que Jesús era ¿quién? El Hijo de Dios. Jesús era Dios, ¿verdad? Y ahora la lección en estas últimas semanas nos ha mostrado hacia dónde iba Jesús. Y en esta semana, pues, encontramos hacia dónde iba, ¿verdad? ¿Hacia dónde? Hacia la cruz, hacia la muerte, ¿verdad? Aunque los discípulos mismos, junto con toda la gente que vivió en su tiempo mientras Jesús estuvo aquí en la tierra, no comprendió, ¿verdad?, quién era Jesús y no comprendió a dónde iba Jesús. Incluso en la misma muerte de Cristo, aún los discípulos que se les había declarado quién era Jesús y hacia dónde iba Jesús, no pudieron, ¿qué?, entender, no pudieron comprender a un Cristo en la cruz, pues sus esperanzas parecían perdidas, ¿verdad?
Es más, dice la historia, ustedes saben que aún la madre de Jesús, cuando Cristo estaba colgando de la cruz, dice que la madre de Jesús o los discípulos albergaban una esperanza en su corazón a ver si en algún momento Cristo hacía un gran milagro y se libraba de sus captores, se libraba de sus verdugos y pues se libraba de la muerte, ¿verdad? No comprendían quién era Jesús, no comprendieron quién era Jesús, no comprendieron hacia dónde tenía que ir Jesús, hacia dónde iba Jesús, ¿verdad? En esta mañana la introducción de la escuela sabática, voy a leerlo para que, si es que a ustedes les parece bien, bueno, también podamos centrarnos en lo que el autor quiso resaltar en el repaso de esta mañana. En la semana, nuestro estudio general, por así decirlo, o específico, ¿en qué capítulo de Marcos se centró? En el capítulo 15 de Marcos. Y dice la introducción que es el corazón del relato de la pasión de Cristo. Allí se representa el juicio ¿de quién? De Jesús, su condena, la burla de los soldados, su crucifixión, su muerte y su traslado al sepulcro. En el capítulo 15 ¿sí encontramos todos estos elementos? Claro que sí. En este capítulo los eventos son presentados con todo detalle y nitidez, probablemente por una razón. Porque el autor pretende que los hechos hablen por sí mismos. Ahora vamos a ver, hermanos, que el autor quiso resaltar o quiso poner su atención en el capítulo 15 de Marcos, pero tratando de ver una palabra que aparece ahí. En el capítulo 15 vamos a encontrar todos esos elementos, pero el autor quiere que pongamos atención o quiere resaltar una palabra que aparece ahí enseguida en el siguiente verso. ¿Qué palabra es? Ironías. ¿Qué vamos a encontrar aparte en el capítulo 15? Ironías. ¿Sí lograron ver algunas ironías en el transcurso de la semana o no? ¿Verdad? El autor quiso hacer hincapié en esto. Una ironía, o la ironía juega un papel importante a lo largo de este capítulo. ¿De cuál capítulo? Pues del capítulo 15. Razón por la cual es útil definirla claramente. Y bueno, enseguida viene tratando de explicar el autor qué es una ironía. Una ironía contiene generalmente tres componentes: dos niveles de significado, dos niveles están en conflicto, contrastan uno con otro, y el tercer punto es alguien no percibe la ironía, no reconoce lo que está sucediendo y no sabe que él o ella es quien sufrirá las consecuencias. Ahorita, en la medida que avancemos en la lección, bueno, pues vamos a ver tal vez un poco de esto. Esta semana, desde la pregunta de Pilato, ¿eres tú el rey de los judíos? Pasando por la burla de los soldados, por el texto escrito encima de la cruz, por la burla de los líderes religiosos, a otro salvó, asimismo no puede salvarse, y llegando hasta la inesperada aparición de José de Arimatea, el capítulo está lleno de dolorosas ¿qué? Ironías, que sin embargo revelan poderosas verdades acerca de la muerte de Jesús y de lo que ello significa. Así que ahí está la introducción. Quiero hacer una pregunta abierta, hermanos, porque sin duda alguna, cada repaso de la lección, pues tanto el autor como el que da el repaso puede irse por diferentes caminos, ¿verdad? El autor quiso resaltar las ironías, tal vez alguien más por allá de un repaso, esté dando un repaso donde va a resaltar la muerte de Cristo, otro va a resaltar la traición de los dirigentes judíos tal vez, otro va a resaltar el dolor de la madre de Jesús y de los discípulos por la muerte de Cristo. ¿Me estoy dando a entender lo que estoy diciendo? Pero yo en esta mañana quiero hacer una pregunta abierta
bueno para que todos esos puntos de vista pues queden expuestos, todos esos puntos de vista, o tal vez alguien más vio algo que los demás no pudo ver. ¿Me doy a entender lo que estoy diciendo? Así que, dicho esto, yo quiero empezar por la parte de atrás. Marcos, si me ayudas, por favor, con el micrófono. Con la parte de atrás. Es una pregunta abierta, ¿verdad? Todos estamos aprendiendo. Y quiero hacerlo también por otra razón, para incluirlos a todos en el estudio, ¿verdad? Para incluirlos a todos en el repaso y que todos participemos, que no se aburran, ¿verdad? Con mi voz, que no solamente yo me escuche. Hermanos, ¿cuál fue el mensaje especial? ¿Cuál fue el mensaje más importante para ti en el repaso de la escuela sabática o en el estudio de escuela sabática de esta semana? ¿Se entendió la pregunta? ¿O no se entendió? Ok, vamos a empezar de atrás para adelante. Sencillo, tal vez, en pocas palabras, al punto, directo. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? ¿Cuál crees que es el punto más importante del estudio de escuela sabática de esta semana? ¿Sí? ¿Cuál crees que es el mensaje principal? ¿Qué es lo que tú resaltarías más? ¿Ya me di a entender un poco mejor? ¿Ya estamos listos? Por favor, allá nuestra hermana Abelina. Es una pregunta abierta, así que no tengamos temor, no tengamos miedo de responder. Ya está listo el micrófono. Bueno, lo más importante pues es toda la lección, pero el mensaje principal para mí es que como los discípulos, estando con Jesús, Él les decía que hicieran, Él les explicaba lo que iba a pasar Él, lo que iba a sufrir, y al último lo abandonaron. Ok, lo que usted resaltaría, ¿verdad? Gracias, hermana. Por allá, de aquel lado. Ya está, Marco, ayúdanos, por favor. Hermanos, feliz sábado. Pues de la lección, como bien dijo la hermana, todo es muy importante, pero una de las cosas que me llamó la atención fue la ironía. La ironía de estos seres humanos, de estos soldados, incluso de este hombre, pues, que le dio el juicio a Cristo, sabiendo que él era Cristo, sabía que nada tenía que acusarse. En esta ironía de ellos dice que Cristo realmente era el rey. En su ironía ellos le decían, se burlaban, le decían profetiza, le decían salve rey de los judíos. En su ironía estaban diciendo una verdad. Cristo era el rey, Cristo era el Hijo de Dios. Entonces, de alguna manera, cuando Cristo venga, van a ver lo que ellos hicieron y las palabras que salieron. Ok, gracias para nuestra hermana, ¿verdad? Cristina dice, bueno, a mí me llamó la atención la ironía, ¿verdad? Las ironías que aparecen ahí. Tal vez nuestra hermana captó, ¿verdad? El mensaje tal vez principal, o uno de los mensajes principales que el autor pues menciona o resalta en la escuela. ¿Va a ver por acá? Pues lo más importante para mí fue volver a leer y a darme cuenta del amor tan grande de Cristo para con nosotros. ¿Cómo es posible que haya soportado tanto y haya tenido Él el poder para salvarse, para hacer algo, y no lo hizo simplemente por amor a nosotros? Y también, pues, algo que me movió muchísimo es cómo es posible que cuando Él precisamente estaba recitando el versículo que hoy repetimos, estaba cumpliendo una profecía, y cómo es posible que los eruditos, los sacerdotes, los que supuestamente conocían tan al pie de la letra la palabra, no hayan percibido
que era el Hijo de Dios cuando él estaba en ese momento cumpliendo la profecía de algo que ellos ya conocían. Eso es lo que más me caló. O que deberían de haber conocido, ¿verdad? Miren, nuestra hermana le llama la atención esto, dice, cómo los eruditos, cómo el pueblo escogido, los que se decían ser los guardianes de los oráculos divinos, ni siquiera podían reconocer en las palabras de Jesús que él estaba citando algunos textos del Antiguo Testamento que lo señalaban a él como el ungido, ¿verdad? Como el Mesías. Ni siquiera el mismo Cristo, acuérdense que les decía, ni siquiera han leído esto en las Escrituras. Había un desconocimiento grande en los dirigentes de este tiempo de acuerdo a las profecías y bueno, pues por eso no lo conocieron, ¿verdad? Nuestra hermana Patti. Realmente sí me sorprendió mucho el amor de Cristo por nosotros, que Él no pensó en el dolor que estaba pasando, sino pensaba en las personas que se iban a salvar por su sacrificio. Y me pregunto, ¿yo le voy a corresponder igual a Cristo? ¿Amarlo a Él con toda mi alma, mi mente y corazón? ¿Qué estoy dispuesta a dejar por amor a Él? Por ese sacrificio que hizo tan grande, que no hay palabras para describirlo. Amén. Ok, ahí está, ¿verdad? La participación de nuestra hermana dice, pues me sorprendió tanto el que en su sufrimiento, pues Cristo no pensó en él, sino pensó en la raza humana, ¿verdad? Pensó en ti, pensó en mí, y gracias a ese amor tan grande, pues él decidió a sufrir todo aquello y a dar incluso su vida por cada uno de nosotros. Le corresponderé igual, dice nuestra hermana, ¿verdad? Gracias, hermana. Nuestra hermana por acá. Pues también a mí se me hizo muy interesante esta lección porque vemos que Él sufrió mucho por nosotros. El sacrificio fue muy grande, el gran amor que nos tuvo, que vemos que pues cada golpe que le daban era por un ser humano que estaba salvando en esta tierra y que los que iban a salvar. Y pues que tenemos que corresponder así como Él lo hizo por nosotros, así tenemos que saber poder salvar también nuestro sacrificio que Él hizo por nosotros. Gracias, hermana. Ahí está la opinión de nuestra hermana. Por acá, a ver. El amor tan grande de Jesús por nosotros, que todo lo que sufrió por salvarnos. Ok, eso fue lo que le llamó la atención, ¿verdad? Nuestra hermanita dice el amor tan grande de Jesús por nosotros y todo lo que tuvo que pasar por salvarnos, ¿verdad? A ver la siguiente. Buenos días, hermanos, feliz sábado. Bueno, lo que a mí me llamó la atención fue la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Cómo Él, siendo el Rey del cielo, vino a esta tierra a morir solamente por amor a nosotros. Y bueno, y pues reflexionando, nosotros debemos todo a Él, debemos obediencia. Estudiando un poquito el deseo de todas las gentes, lo que más me llamó también fue por qué Él en medio de los dos ladrones, el por qué. Bueno, se dice que el mayor criminal se ponía en el centro, o sea, Él lo trataron como el peor criminal. Entonces, aguantar y soportar tanto simplemente por amor. Y no simplemente, fue por mucho amor a la raza humana, ¿verdad? Ok, ¿verdad? Ahí está también la opinión de nuestra hermana, varios aspectos que le llamaron la atención, pero al final dice, pues, qué amor, ¿no? O sea, ¿por qué lo hizo? ¿Verdad? Y acá por último, bueno, también por acá está nuestro hermano, lo que más les llamó la atención, o lo que ustedes creen que es más digno, por así decirlo, de resaltar en el repaso de esta lección, lo más importante. Sí, pues todo lo que sea, perdón, todo lo que se ha comentado es importante. A mí lo que me llamó más la atención es en pocas palabras sería el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo por cada uno de nosotros, y la pregunta que me hacía personalmente, ¿corresponderé a ese amor tan grande? ¿Cristo estaría haciendo lo correspondiente para ese amor tan grande que Él mostró para conmigo? Ok, gracias, hermano. ¿Verdad? Una respuesta similar, ¿verdad? Dos
tres respuestas que por ahí se... Por último, nuestro hermano. A donde Cristo va, sus seguidores también llegaremos. Ahí está, ¿verdad? Dice nuestro hermano, bueno, lo que creo que es más digno de resaltar, bueno, él recordó la segunda parte de la escuela sabática que decía la segunda cosa más importante. La primera es quién era Jesús, la segunda es a dónde iba Jesús, y nuestro hermano dice, pues a dónde fue Jesús, sus seguidores también tienen que ir. Ven, hermanos, cómo todo es una pregunta abierta, fue una pregunta abierta, todos contestaron, todas las respuestas fueron válidas, pero fueron ¿qué? Diferentes, ¿verdad? Fueron diferentes. Así que todo lo que ustedes dijeron, hermanos, es verdad. Es verdad. Leímos el capítulo 15 de Marcos, vimos algunas cosas que tal vez ustedes y yo ya habíamos leído anteriormente, pero vimos y reflexionamos en algunas otras cosas que tal vez no habíamos visto, que tal vez no habíamos reflexionado. En la parte del domingo empieza citando Marcos capítulo 15, versículo del 1 al 15. ¿Qué sucede en esta parte de la escritura? ¿Qué está sucediendo en Marcos 15 del 1 al 15? ¿Qué es lo que sucede ahí? Pues es sentenciado, va a Herodes, va a Pilato. Hay un juicio. ¿Sí? ¿Sí hay un juicio o no hay un juicio ahí? Sí. ¿Hay un juicio justo o un juicio injusto? Un juicio injustísimo, diría yo. Anteriormente Jesucristo ya había sido juzgado, pero había sido juzgado solamente por la parte religiosa, ¿sí? Ese juicio que se había llevado a cabo, bueno, violó varios aspectos de las leyes judías, ¿sí? Aún con todo, aunque los religiosos lo habían encontrado, según ellos, culpable, ese juicio no procedía ¿ante quién? Ante la ley, ante la ley de gobierno. Así que ellos no estaban conformes con eso. A Jesucristo, por la parte religiosa, lo estaban condenando ¿de qué? De blasfemo. ¿Sí? Porque siendo tu hombre, te haces Dios. Pero eso a la ley civil, pues decía, bueno, pues eso son cosas de ustedes, eso a nosotros no nos metan. Así que los judíos, hermanos, yo no sé si nos hemos dado cuenta de esto, pero los judíos, los escribas y los fariseos no eran otros más que el pueblo escogido de Dios. Yo no sé si estamos conscientes de esto. A veces pensamos que los fariseos, los escribas, Anás, Caifás, eran unos y el pueblo de Israel como que ya no hacemos la conexión. Hermanos, era el pueblo escogido de Abraham, de Jacob, de Isaac, todos los descendientes hasta el Señor Jesús, eran ellos, el pueblo escogido de Dios. ¿Sí? Por eso yo quiero que tengamos bien en cuenta esto, ¿quiénes eran aquellos que estaban juzgando a Jesucristo? El pueblo escogido de Dios. Necesitaban otra acusación para que fuera válido, ¿sí? Para que procediera la autoridad en contra de Jesucristo. Y entonces tenían que encontrar una acusación válida, no para la iglesia, sino ¿para quién? Para las autoridades civiles. ¿De qué lo acusaron? De sedición, de rebelión, ¿verdad? De que él quería quitar el poder civil que ya estaba y él en su lugar quería reinar. De esto lo acusaban, ¿sí? Delante de las autoridades civiles. Ya le habían hecho su juicio acá en la iglesia, pero ahora tenían que llevarlo ante las autoridades civiles y tenía que haber un argumento válido
para que procediera la sentencia. Marco. Sí, y en el deseo de todas las gentes dice que eso de sedición era algo que los romanos tenían algo muy estricto, que no permitirían que nada de sedicioso surgiera desde dentro de su imperio. Entonces, pues nada tonto los fariseos dijeron, por ese camino vamos a tomar para poder encontrarlo culpable y matar. Así es. Ahora ahí encontramos lo que el autor llama la primera ironía. ¿Sí? El Pilato le dice, aquí tienen a su rey. ¿Y qué contesta el pueblo? No tenemos más rey que a César. Porque Pilato le dice, aquí está su rey. Y ahí encontramos la primera ironía. Ellos dicen que no era su rey, pero realmente era su rey, ¿verdad? Y la segunda ironía, lo acusaban de que no era el rey, pues, civil como tal, como el gobernante, pero en la realidad, ¿qué? Era el Señor, no solamente de ese lugar, sino ¿de qué? De todo el mundo, de todo el mundo. Pedro, ¿querías comentar algo? Vemos ahí cosas muy importantes. Esas palabras que menciona Pilato son demasiada importancia. Él está reconociendo que es el rey. Así es, una ironía. Una ironía. Ahora, si alguien tenía que ser juzgado en ese momento era Pilato, porque su vida de Pilato no era nada interesante ni nada buena. Lo vemos un ejemplo en Lucas 13. Y entonces, quien debía ser juzgado en ese momento, y de hecho quien está siendo juzgado en ese momento, es Pilato. Cristo le están acusando de cosas que no hizo. Aquí Cristo es inocente, pero el gobernador es el que está siendo juzgado, y no ante la gente, sino ante el universo entero. ¿Cuánto se decidió de ahí a favor de Pilato o en contra de Pilato? Bueno, pues hoy lo sabemos. Así es. Según las apariencias, el que estaba siendo juzgado era Cristo. Pero detrás del velo, en el mundo espiritual, los que estaban siendo juzgados eran tanto los judíos, su pueblo, como Pilato. Estaban siendo probados, estaban siendo juzgados, a ver qué iban a decidir. Y pues lamentablemente conocemos la historia. El pueblo escogido, su pueblo amado, que Dios los sacó de Egipto, los trajo por el desierto, ¿verdad? Durante mucho tiempo en la época de los reyes, de los jueces, de toda la historia que nosotros conocemos, Dios los cuidó y los bendijo y les dio todo. Cuando vino su propio hijo, ¿qué pasó? No lo reconocieron y le dieron muerte. ¿Sí? Otra ironía grande ahí, el que estaba siendo juzgado era el pueblo y el que estaba siendo juzgado era mismo Pilato. ¿Se acuerdan ustedes que Pilato decía, pero yo no veo mal en este hombre, yo no encuentro ningún delito? ¿De qué lo acusan? Y dice que los judíos y todo el pueblo decía, basta ya, no nos hables, ya crucifícale. Y le decía Pilato a Cristo, ¿no oyes lo que todos estos testifican contra ti? ¿Y Jesús qué hacía? ¿Se acuerdan que la semana pasada el repaso hizo hincapié también en la reacción? Hermanos, ¿qué hubieras hecho tú? ¿Qué hubieras hecho? ¿Qué hubiera hecho yo? En el caso de Jesús, ya lo habían latillado allá en la iglesia. En su propia iglesia, su propio pueblo. Qué ironía, ¿verdad? Si hubiéramos dicho que los romanos, los paganos, los mundanos, bueno, estaban enemistados contra Cristo, contra Dios, no nos hubiéramos sorprendido. Pero su propia iglesia, su propio pueblo, él mismo dice, o la misma palabra de Dios dice, a los suyos vino. Y los suyos no lo conocieron, ya lo habían latillado allá, ya le habían hecho un juicio injusto. Ahora lo traen ante la autoridad civil, crucifícale. No, no es nuestro rey es César. Su propio pueblo, qué ironía tan grande. Por un lado encontramos otra ironía, Pilato quiere salvarlo.
¿Sí o no? ¿Se acuerdan que Pilato dice que no era un hombre bueno? Para empezar, dice que no era un hombre bueno. Como todos, o la mayoría, ¿verdad?, de los hombres que tienen un cargo elevado, pues son déspotas, humillan a los demás, como tienen todo el poder, hacen lo que quieren. Pilato era una persona de estas. Pero cuando él ve que Jesús no dice nada, cuando ve él que Jesús no tiene de qué acusarlo, que Jesús parece que es un hombre inocente, dice, miren, yo no veo nada, no encuentro nada mal en este hombre. Y un ángel de Dios, o Dios mismo, por amor a Pilato, manda un ángel a que le hable en sueños ¿a quién? A su esposa. ¿Se acuerdan que hace hecho lo leímos aquí? Y dice que su esposa ve en visión que ese hombre que es justo y era el Hijo de Dios. Y dice, mira, tú no tengas nada que ver con ese justo. Cuando le entregan la carta a Pilato y Pilato la lee, el Espíritu de Dios hace mella en el corazón de Pilato. Y dice, yo no quiero nada tengo que ver, ni quiero ver nada con el juicio de este justo. Pero él sabía, hermanos, que si no complacía a esa turba embravecida que era el pueblo de Israel, el pueblo judío, y que si él no quería directamente juzgar a este hombre llamado Jesús, ¿qué iba a pasar con él? Iba a perder su puesto, iba a ser declarado enemigo de César y iba a quedar mal con sus compañeros que tenían cargos elevados igual que él. Así que él trató de ponerse en medio. ¿Sí o no? Ni de un lado ni del otro. Y él dice, ¿saben qué? Yo me lavo las manos. Yo me lavo las manos. Allá ustedes, si quieren matar a este justo. Y el pueblo dice que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y entonces Pilato se lava las manos. Pero ¿qué creen? No le resultó a Pilato. Porque aún fue culpado de la sangre de aquel justo. Pilato pensó que con lavarse las manos dijo, yo ya me quedé libre. Allá ustedes si lo matan es su responsabilidad. Dijo, yo ya me salvé. Hermanos, no. Porque la palabra de Dios dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, cuenta como pecado. Hermanos, ¿cuántas veces en nuestra vida diaria, tal vez en nuestra vida personal, en nuestra vida espiritual, nos encontramos en casos como estos? Y queremos lavarnos las manos. Queremos decir, no, yo no fui, fue aquel, yo no. Hermanos, cuando sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, se nos inculpa de pecado también. Ahí traen el micrófono, Ahí traen el micrófono. Es bien importante, hermanos, que analicemos nuestras palabras, lo que decimos. Y alguien dice así, cada vez que hables, cuida que tus palabras sean dulces, por si aquello que te las tengas que comer. Y a veces no analizamos lo que decimos. Pilato, por lo menos, dice dos cosas. Una, he aquí al rey de los judíos. Se está condenando. Otra, ¿sabías tú que tengo la autoridad yo de soltarte o condenarte? Cuando Pilato acepta que tiene esa autoridad, es responsable. Es responsable de lo que después él va a permitir que se haga o por su palabra se va a hacer. Así es. ¿Se acuerdan que dice en la misma palabra Dios, por tus palabras serás justificado o por tus palabras serás condenado? El día, hermanos, el día que lamentablemente para Pilato se va a llegar y que le reclamen la autoridad divina. Oye, mira, y que él diga, Señor, pero que le va a recordar, ¿te acuerdas que tú mismo dijiste que tenías autoridad para asaltarlo? ¿Por qué no lo hiciste? ¿Qué va a decir? ¿Se va a entender lo que nuestro hermano está diciendo? Hermano. Sí, algo mismo de eso, dice el deseado de todas las gentes también, que cuando Pilato le pregunta
¿eres tú el rey de los judíos? Y Cristo responde, ¿tú lo dices? Dice que su rostro se le iluminó y pudo ver Pilato una manifestación divina. Entonces no se puede decir que Dios nada más le dio una oportunidad a Pilato, le dio varias, porque también dice que había escuchado ya acerca de los milagros de Cristo y de cómo había levantado a Lázaro. Entonces tuvo varias oportunidades. Y ahora para nosotros, ¿cuántas oportunidades también Dios nos ha dado y que nosotros por una u otra razón la hemos despreciado? Así es. Gracias, hermano. Por allá, nuestro hermano. Sí, quiero leer un poquito aquí, la parte de abajo de la escuela sabática. Dice, Pilato se da cuenta de que los líderes religiosos se entregaron a Jesús por envidia. Así es. Pero no percibe que al formular la pregunta a la multitud está siguiéndoles el juego a todos esos dirigentes religiosos. Estos incitan a la multitud y piden la crucifixión de Jesús. Pilato retrocede. La crucifixión era una manera demasiado terrible de morir, sobre todo para alguien a quien él consideraba inocente. Hermanos, la presión social es tan fuerte que vemos aquí un hombre de poder que pudo y sabía que tenía poder para liberar a Cristo, pero que la presión social lo sometió para obedecer. Pronto tal vez estaremos nosotros en esta misma situación, hermanos. La presión social. ¿Vas a estar tú a los pies de Cristo? ¿Te vas a mantener fiel? ¿Te vas a mantener leal? ¿O vas a ser igual que Pilato? Igual que los discípulos, que en el momento más crucial abandonaron al maestro. Así es. Tuvo que pisar Cristo el lagar solo. Nadie estuvo con él. Hermanos, ¿saben ustedes que Cristo muchas veces en todo su ministerio, pero en su juicio, demostró 100% su humanidad? 100% humano. Hay muchos todavía que hoy en día dicen, oh, es que era Jesús. Hermanos, Jesús era exactamente como tú y como yo en su humanidad. Él quería escuchar siquiera unas palabras de aliento. Él quería escuchar a alguien que le dijera, mira, yo estoy contigo, mira, no estás solo. Mira, siquiera que agarro tu mano para... Y dice la palabra es que él pisó el lagar solo, él no tuvo quien le dijera, él no tuvo quien le ayudara, él no tuvo quien lo consolara. Nadie. Pero Jesús tenía solamente una esperanza, solamente tenía Jesús alguien de quien asirse. Su Padre. No estoy solo, porque el Padre está conmigo y hago lo que a Él le agrada. Del capítulo 15, del versículo 15 al 20, encontramos una de las escenas más horribles que podamos encontrar en la Escritura. Pilato se lava las manos y Cristo es condenado a muerte. La muerte más vergonzosa, la muerte más dolorosa que podía existir en ese tiempo, la muerte de cruz. Hermano Pedro. Hay muchas cosas muy importantes. Muchas que decir, hermanos. Pilato le dice a su esposa que no tenga nada que ver con Jesús. Le está dando un consejo. Vemos la intervención de la mujer. Le está dando un buen consejo. Vemos en el Antiguo Testamento una mujer llamada Jezabel que da un mal consejo. Y aquí, bueno, hay una lección para los que son casados. Escuchen a su esposa, hermanos, pero no tomen la decisión de su esposa. Escuchen a su esposa, pero analicen si la situación es a favor o en contra de Dios. ¿Sí? En este caso, Acab no analizó, solamente le hizo caso a su esposa. Aquí en este caso, Pilato no analizó, pero no le hizo caso a su esposa. Entonces, bueno, es bueno que los casados escuchen a la esposa, pero no hagan caso a la esposa, sino antes analicen si su esposa está en armonía con Dios o está en contra de la voluntad de Dios. O viceversa, ¿no? Lógicamente. Ahora miren, qué ironía. Jezabel da consejos
y acá consejos malos y acá obedece. Acá la esposa de Pilato da consejo bueno y Pilato no obedece. Vean qué ironía, hermanos. Qué ironía. Es sentenciado Cristo y entonces los verdugos comienzan a divertirse con el llamado, según ellos, rey de los judíos. Acuérdense, hermanos, que Jesucristo para este momento no había comido, no había tomado agua, porque acuérdense que lo último que comió fue ¿dónde? En la última cena. No había comido, no había tomado agua, no había dormido, porque una noche entera se pasó pidiéndole a su Padre: Señor, si es posible, que pase de mí esta copa. La humanidad de Cristo, ahí. Desvelado, no comió, no tomó agua, la presión, el miedo, estar solo, los latigazos y los golpes que ya le habían puesto allí en la iglesia. ¿Te has sentido mal porque algún día un hermano no te saludó o dijo una palabra que supuestamente tú te hirió? ¿Te has sentido mal por eso? ¿Qué sentiría Cristo cuando todo su pueblo escogido le dio la espalda? Sus mismos discípulos que anduvieron con él por lo menos 3 años y medio le dieron la espalda y uno lo traicionó en su cara. Yo no lo conozco. ¿Cómo sentiría Jesús? ¿Se dan cuenta, hermanos? Discúlpame por lo que voy a decirte, pero si hay una palabra, y más cuando aquello es verdad, si eso te ha lastimado, hermano, deberías de sentir vergüenza, porque ni siquiera es el 1% de lo que Jesús sufrió por ti. Y tú te das por ofendido. Tú te das por el digno. ¿Te indignas? Hermano, qué vergüenza. Qué tristeza. Si no puedes pasar esta prueba, ¿cómo vas a pasar la prueba que Cristo pasó? ¿Cómo vas a ser bautizado con el bautismo que Cristo fue bautizado? ¿Cómo esperas pasar todo aquello que viene más adelante? Si Cristo pasó por eso, sus discípulos también tienen que pasar. ¿Cómo esperas llegar a aquellos si por cualquier cosa te ofendes? Te la valdría que te ofendieras cuando fuera mentira, pero cuando es verdad. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Qué tristeza, qué vergüenza, que por cositas insignificantes me sienta mal. Que por cosas insignificantes ya no le hablo al hermano. Que por cosas insignificantes ya no voy a la iglesia. Que por cosas insignificantes ya no leo para que se le quite, hermano. ¿Se dan cuenta nuestro nivel espiritual dónde está? Ya Cristo venía de allá de golpes y entonces le espera otra, ¿sí o no? Porque sus verdugos, aquellos que estaban con Pilato, ahora la autoridad civil, ahora lo desnudan, le ponen un manto en forma de burla, y entonces dice que lo empiezan a golpear, y dice: profetízanos, ¿quién te pegó? Hermanos, yo no quisiera estar en los zapatos de estos hombres. Yo no quisiera saber lo que van a sentir cuando vean a Cristo en las nubes del cielo viniendo con gran poder y gloria. ¿Quién te pegó? Profetízanos. Tejieron una corona de espinas, se la pusieron en su cabeza y luego le dieron una vara ahí toda. Ah, mira, aquí está tu cetro, rey. ¿No que tú eres rey? Pues órale, ahí está tu cetro. Y no que eres rey, ahí está tu corona. Órale. Profetízanos, ¿quién fue el que te pegó? Una mano atrevida le quitó el báculo y le pegaba en su cabeza. Él no sabía quién fue porque, bueno, en su humanidad, ¿verdad? Porque tenía cubierto el manto. Y dice que las espinas con los golpes que le daban se clavaban en sus sienes y entonces empezaba a sangrar. Listo. Le quitaron el manto y un hombre insensato
escupe el rostro de Cristo. Hermanos, ¿cómo es posible entender esto? ¿Cómo es que el Rey del universo, el Todopoderoso, el Creador de todo lo que existe, se dejara humillar de esa manera? ¿Lo puedes entender? Yo no. ¿Puedes entender cómo Cristo pudiera soportar todo eso sin reaccionar? ¿Tú puedes entender cómo lo hizo Cristo? Si a ti y a mí nos dicen una cosita así, mira ahí. Ahora, ¿saben qué fue más difícil para Jesús? Él tenía el poder. Mira, cuando tienen a alguien hoy en día amarrado tal vez y le están golpeando y le están haciendo cosas, él es impotente, no puede hacer nada. ¿Qué más le queda más que aguantarse? Pero Cristo tenía el poder, de que en cualquier momento librarse de sus captores y decir, no quiero morir por la raza humana. Permitir a los ángeles que estaban viendo ahí, matar a todos los que estaban ahí. Entonces Cristo en su gloria subir al cielo y decir, son ustedes unos malvados, no los salvo. Cristo podía hacer eso. Por eso es que era doblemente difícil para él soportar todo aquello. Pero bueno, volvemos a encontrar la única respuesta. ¿Cómo lo hizo? ¿Qué fue lo que lo impulsó a soportar todo aquello? El amor. ¿Por aquellos que lo estaban golpeando? Por toda la humanidad, por ellos mismos. ¿Y saben qué? Porque Cristo con su mirada profética sabía que si él no terminaba su obra, él te miró a ti y él me miró a mí y dijo, si yo no cumplo con esto, Daniel no va a ser salvo. Por amor a Daniel, por amor a Pedro, por amor a Lola, por amor a Marco, por amor, yo tengo que seguir adelante. Tengo que soportar esto que me están haciendo. No sé, por ahí Marco o Pedro. Sí, de lo que comentaba hermano de los sufrimientos, cómo lo escupieron, lo golpeaban. Dice el deseado de todas las gentes, el Salvador no dejó oír un murmullo de queja. Su rostro permaneció sereno ante aquellos golpes, ante aquellas burlas, ante toda esa terrible escena. Dice, mientras los soldados estaban realizando su terrible obra, Jesús oraba por sus enemigos. Su espíritu, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Su espíritu se apartó de sus propios sufrimientos para pensar en el pecado de sus perseguidores y en la terrible retribución que les tocaría. No invocó ninguna maldición sobre los soldados que lo maltrataban tan rudamente. No invocó venganza alguna sobre los sacerdotes y príncipes que se regocijaban por haber logrado su propósito. Es algo que no alcanzo yo a comprender, ese amor tan grande. ¿Verdad? ¿Cómo soportó eso sin decir nada? Pero ya está profetizado en Isaías 53, ¿verdad? Como cordero sería llevado al matadero y no abrió su boca. En la semana, hermanos, tal vez fui un poco egoísta porque pensé así, ¿qué pasa con mi ego? ¿Está muerto? ¿Está muerto mi yo? Porque si mi yo está vivo, está enaltecido, cuando me llegue esta situación o algo parecido, y si bien es cierto, si me amarran, yo sé que no puedo librarme de esas ataduras, pero si alguien me está alentando para que yo lo haga y que tan solo yo lo intente, fracasé, como si hubiera tenido el poder y lo hubiera hecho. ¿Sí me hago entender? Hasta allá llega la muerte del yo. Hasta llega la muerte del ego, que vez tras vez Dios nos dice que tenemos que morir al yo, pero la sociedad en la escuela nos dice que tenemos que tú puedes, cree en ti mismo, da palabras como esas. En la sociedad nos inculcan eso, en la escuela nos inculcan eso, en los trabajos, los cursos de superación personal nos inculcan esto,
En las iglesias, muchas de ellas nos inculcan esto, el tú puedes, el tú puedes. Esto es totalmente contrario a lo que Dios nos dice. Cristo dijo así: el que no toma su cruz y me sigue, el que no se niega a sí mismo, esa es la muerte al yo. Mientras no haya una muerte al yo, hermanos, y tal vez fui egoísta, porque en la semana yo pensé en mí y dije así: mientras no muera Pedro Villanueva, estoy perdido. Así es. Y de hecho esa es la meta, ¿verdad? ¿Se acuerdan del apóstol Pablo? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Tal vez, lamentablemente, nosotros diríamos: ya no tengo que vivir yo. Tiene que vivir Cristo en mí, porque todavía no llegamos a esa condición, ¿verdad? Lamentablemente, Cristo demostró que Él se había llegado a esa condición. Él se entregó completamente en los brazos de su Padre, a Él le confió todo, y Él ¿dónde quedó? En nada, aunque Él lo era todo. ¿Qué ironía? Otra ironía ahí. Él se consideró, Cristo se consideró como nada, cuando Él lo era todo. ¿Sabían que cuando se descorre el velo de lo físico a lo espiritual, dice que Satanás era el que estaba instigando a Pilato, a los judíos, a los escribas, a los sacerdotes, a todo aquel que estaba en contra de Jesús, a que le pegaran más fuerte, a que lo escupieran, a que le clavaran las espinas, a que lo latigaran? Ustedes saben, hermanos, que los látigos con los que latigaron a Cristo no fueron látigos convencionales. Dice que en la punta tenían clavos, tenían vidrios, tenían huesos, de tal manera que cuando pegaba, pues se reventaba la piel y traía pedazos de piel los látigos, hermanos. Entonces dice que cuando se descorre el velo, nosotros podemos ver que Satanás, ¿con cuál era el propósito de Satanás? Desanimar a Cristo. Que no se llevara a cabo Que no se llevara a cabo el sacrificio. O sea, Satanás quería llevar a tal grado a Cristo a la desesperación, que Cristo dijera y que el plan de salvación para el hombre no se llevara a cabo, porque ustedes saben que lo que le molesta a Satanás, que para él ya no hay esperanza. Y entonces él dice: si para mí no hay esperanza, para estos tampoco. Estos son míos, ¿verdad? Y es lo que le da coraje a él. Por eso dijo: si para mí no hay salvación, para estos no tiene que haber salvación. Entonces llevó a Jesús al límite para que Jesús reaccionara de una manera equivocada y entonces echar abajo el plan de salvación. Pero gracias a Jesucristo, gracias a Dios, que tuvo la paciencia y tuvo ese grande amor, que no cayó, ¿verdad?, en la tentación ni en la trampa de Satanás, y pudo llevarse a cabo el sacrificio para la salvación del hombre. Hermana Lina. Todas las gentes que pues Satanás estuvo detrás de todo en todo momento, claro, pero especialmente también cuando el pueblo eligió que liberaran a Barrabás en lugar de Cristo. Ellos literalmente estaban eligiendo ser dirigidos por Satanás en lugar de elegir a Cristo o a Dios. Ok, ahí está, ¿verdad? Uno representando a Satanás, Barrabás, porque Barrabás era un asesino, ¿verdad? Y un usurpador también, porque pues él quería cumplir aquella profecía de salvar al pueblo, ¿verdad? Pero el pueblo escogió más bien a Satanás. En el mundo literal escogió a Barrabás, pero espiritual estaba escogiendo a Satanás, y al dador de la vida lo estaban rechazando, ¿verdad? Que era Jesucristo. Hermanos, Jesucristo estaba tan débil por las razones que ya dijimos, que no pudo cargar la cruz, ¿verdad? Porque la cruz, acuérdense que había sido hecha ¿para quién? Para Barrabás. Y Barrabás decía era un hombre de 2 metros, fornido, fuerte. Y Jesucristo, por llevar a cabo los principios de salud, por ser compartido, a veces él tenía hambre. ¿Saben ustedes que Jesucristo a veces tenía hambre? Pero veía a otra persona que no tenía y decía: denle a aquel. Y él se aguantaba el hambre por darle a los que no tenían. Dice que su aspecto era delgado, flaco, a causa de las desveladas, a causa de andar en el desierto, a causa de dar él su comida a los demás, a causa de todo lo que ya dijimos. Jesucristo pues era una persona pues muy delgada, ¿verdad? Pudiéramos utilizar tal vez la palabra demacrada,
¿verdad? Su aspecto era demacrado, tal que cuando le pusieron aquella crucesota más pesada, porque había sido hecha para Barrabás, pues él no pudo, y entonces, pues ahí viene lo mejor conocido como ¿qué? Como las 3 caídas, ¿verdad? Él no pudo soportar. Y entonces vieron a un hombre que venía del campo llamado ¿cómo? Simón de Sirene. Le dijeron, a ver, tú te ves fuerte, tú vas a cargar la cruz. ¿Sí? Y entonces este hombre, qué privilegio, ¿verdad? De este hombre, qué privilegio de poder. ¿Se imaginan cuando Cristo venga por segunda vez y cuando ya todo sea felicidad, que pueda platicar este hombre su experiencia? Yo cargué la cruz de Cristo. Y podemos sacar una lección también ahí, ¿sí? Tú y yo tenemos ese privilegio. Cargar la cruz de Cristo, ya no la física, sino la espiritual. ¿Se imaginan? Qué privilegio también en el cielo decir, mira, yo en el mundo no tuve honores, yo en el mundo no tuve estudios, yo en el mundo, delante del mundo fui el más ignorante, yo en el mundo no tuve poder, fui el más pequeño de todos. Pero ¿saben qué? Cargué la cruz de Cristo en toda mi vida. Y gracias a eso, y por la misericordia y la gracia de Cristo, ahora estoy aquí en el reino de los cielos. ¿Por qué? Por cargar la cruz de Cristo. ¿No les gustaría? Que Dios nos ayude, hermanos. Primero nuestro hermano Pedro y después nuestra hermana Lina. Bien, 2 comentarios rápido, hermanos. Esa cruz de Cristo no era la cruz de Él, era la cruz de la humanidad. Así es que cuando nosotros carguemos la cruz de Cristo, no va a ser la cruz en sí de Cristo, sino va a ser la cruz del hermano que está a mi lado, la cruz que está, la cruz de la hermana Lina, la cruz de... Ahí es cuando yo me ofrezco, o cuando Marcos se ofrece con los hermanos, ¿en qué les puedo ayudar? Hermanos, están pasando por problemas, les está ayudando con esa cruz. Después de que Simón cruzó esa cruz de Cristo, ya no fue el mismo. Después de que nosotros cargamos esa cruz de Cristo, que ya dije, son los problemas de la gente que me rodea, la gente que está a mi lado, de los vecinos, de los amigos, ya no seremos los mismos. Ahora seremos un poco como Cristo. Más semejantes, ¿verdad? Y un comentario que también deseo hacer rápido, lo que mencionaba nuestra hermana Lina. La historia del Calvario se va a repetir nuevamente. Otra vez van a preguntar a quién crucificamos, y quien va a hablar como antes será otra vez. Nuestros hermanos dirán que crucifiquen a ese pequeño grupo disidente. Estemos preparados, hermanos, porque el plan es que así como reaccionó Cristo, también nosotros reaccionemos de esa manera. Y hoy las circunstancias nos están preparando, gracias a Dios. Tenemos en nuestra vida muchas ironías. Hay iglesias adventistas donde no dejan predicar a un adventista, pero dejan predicar a un católico. Hay iglesias adventistas donde censuran a alguien porque ha bautizado, pero no censuran a aquellos que están cometiendo adulterio, a aquellos que están robando. Vemos ironías a lo largo de esta vida y se está cumpliendo lo que dijo Isaías 5:20. A lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Dios nos libre de ser colaboradores en esas cosas que hoy estamos viendo. Ojalá nada más las miremos, ojalá no seamos colaboradores de esas injusticias, porque pues así nos va a ir. Así es, hermanos. Pues volvemos a encontrar el mismo principio, ¿verdad? ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será, y de hecho está profetizado. Ustedes pueden ver que la sierva del Señor dice que otra vez Jesús en el tiempo del fin, en la persona de sus santos, va a volver a ser juzgada, ¿verdad? ¿Y qué creen? No va a ser juzgada por paganos, por mundanos, sino el mismo pueblo que se dice ser pueblo va a juzgar a Jesucristo, pero ahora en la persona de sus santos. Así que abramos bien los ojos, hermanos. El pueblo de Israel, el pueblo escogido de aquel tiempo, pensaba que estaba haciendo lo correcto, pensaba que estaban haciendo bien. No vaya a repetirse hoy. No vayamos a pensar que estamos haciendo lo correcto. ¿A quién defendía? ¿Se acuerdan a quién defendía el pueblo judío? Al templo. No defendía a Dios, no defendía la ley de Dios, no defendía lo que debería. ¿Y hoy en día? Hoy también. Hoy en día no defienden la ley de Dios, hoy en día no defienden los mensajes de verdad presente, hoy en día no defienden la verdad. Hoy en día defienden ¿qué? El templo. Simplemente, hermanos,
Cuidado, que Dios abra nuestro entendimiento, que Dios abra nuestra visión espiritual. Y si nos encontramos en el lado correcto, la honra y la gloria sea para Dios. Pero si vemos que nos encontramos del lado equivocado, pidamos perdón a Dios, humillémonos y entonces pasemos a formar parte del verdadero pueblo escogido de Dios. Nuestra hermana Lina por ahí. Aquí en esta parte también encontramos otra ironía. Los mismos judíos dice que no se atrevían a ayudarle a Cristo. De hecho, pues no había nadie que quisiera ayudarle con la cruz, y menos los judíos, porque temían contaminarse y eso les iba a impedir participar de la Pascua. Sin embargo, pues no se daban cuenta de que ya estaban contaminados totalmente de odio, de envidia y de todo lo malo. Y bueno, aquí me doy cuenta que pues aplica también para nosotros. Muchas veces nosotros nos abstenemos a lo mejor de hacer algo ilícito, quizá de, no sé, de algún alimento para no contaminarnos, pero no nos damos cuenta que también ya estamos contaminados. Así es, ok. Hermanos, finalmente, Simón de Cirene lleva la cruz. Aparte de Jesucristo, ya dijeron por ahí, ¿verdad? Hay otros 2 ladrones para que se cumpliera la profecía. Que su muerte fue contada ¿con quién? Con los impíos, ¿verdad? ¿Cuántas señales decían por ahí hace un rato nuestros hermanos? ¿Cuántas señales, tanto desde que nació Jesús como en su ministerio, como en su muerte, señalaban a Cristo, la profecía como Cristo, como el Redentor del mundo? Pero por no estudiar, por no leer las profecías, por no humillarse ante Dios, porque el orgullo de los corazones de los... Acuérdense que mismo Pilato dio testimonio, lo entregaron por envidia. ¿Cómo va a saber más que nosotros? Nosotros somos los dirigentes, nosotros somos los encargados aquí. Nosotros somos los eruditos, nosotros somos los que tenemos títulos. Nosotros tenemos a Abraham por profeta, pero de ¿quién sabe de dónde salió? ¿Creen que hoy en día digan lo mismo? ¿Creen que hoy estemos o se parezca a la situación? Hoy en día se pone la vista en los títulos, hoy en día se pone en vista los conocimientos, hoy en día se pone de vista las formas. Y por ahí un siervo de Dios de allá, que no tiene títulos, que no tiene nada, Dios lo inspira y le dice una verdad. Y entonces, ¿qué pasa? Pobrecito, no, ni siquiera estudió. ¿Me doy a entender lo que estoy diciendo, hermano? Toman a Cristo para ponerlo en la cruz. Y toman a los 2 ladrones para ponerlos en la cruz. Mientras toman a los 2 ladrones, los 2 ladrones forcejean con todas sus fuerzas para librarse de la cruz. No así Cristo. Cristo no pelea por su vida. Cristo no se jalonea. Cristo, como un cordero, se deja poner en la cruz y es crucificado aquí en sus palmas. Pues dicen que no, ¿verdad? Dicen que los que han estudiado, o sea, según la tradición, dicta pues que hasta ustedes ven en los videos, ¿verdad? Y en las películas que han sacado que es crucificado aquí en sus palmas. Pero dicen los que saben que era imposible que Jesucristo, a los que crucificaban, los crucificaran en sus palmas, porque el peso del cuerpo desgarraría. No hay un músculo fuerte que pueda sostener el cuerpo. Entonces dicen los que saben que fue aquí, ¿verdad? Porque aquí sí hay músculos, hay nervios que soportan, hay hueso que soportaría o que soporta el peso del cuerpo. Me sorprende, hermanos, que dice el don profético que cuando estaban clavando los clavos en las manos de Cristo, dice que Él no despidió un grito, Él no despidió un signo de dolor. Yo no sé si yo soy el que estoy entendiendo mal, porque ya ven que por ahí cuando nos presentan, pues grita, ¿verdad? Pero dice el don profético que Él no salió queja de su boca, ¿verdad? Para poner la cruz tenían que hacer un hoyo.
para que cierta parte de la cruz entrara en el hoyo y pues no se cayera. Cuando la cruz era levantada, hermanos, el peso del cuerpo pues empezaba a sentir, ¿verdad? Y cuando el palo de la cruz caía en el hoyo, ¿ustedes creen que lo bajaban despacito? Caía y entonces eran los clavos en sus pies, los clavos en sus manos. Pero ¿qué crees? Jesucristo ni aún así estaba preocupado por él. Padre, perdónalos. ¿Dónde estaba el yo? ¿Dónde estaba el yo? Padre, perdónalos, porque, hermanos, tú crees que si a ti te dan un puñetazo en la cara o una patada, vas a reaccionar así. Qué vergüenza, de veras. Pero Jesucristo sí, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Creen ustedes que Cristo sentía dolor? Claro que sí. Pero había una razón por la que el dolor físico casi Jesucristo no lo sentía. O sea, era grande el dolor que sentía Cristo, pero había una razón más grande que el dolor. Y esa razón no dejaba que apenas Cristo sintiera los estragos del dolor. ¿Cuál era esa razón? Hermanos, el Padre Eterno, el Todopoderoso, escuchen bien, hermanos, yo estoy diciendo esto, pero yo no lo puedo entender. Es más, ni hay palabras para explicar, simplemente se los digo de esta manera. El Padre Eterno, Jehová de los ejércitos, el Todopoderoso, ni siquiera el único Dios verdadero pudo soportar esa escena. Y quitó su rostro de ver cómo estaban haciendo a su hijo. Cuando el rostro quita la vista, cuando el Padre Eterno quita la vista para cubrir de sus ojos esa escena, entonces Cristo siente la separación de su Padre. Y entonces exclama lo que ustedes repitieron en la mañana: Eloi, Eloi, lama sabactani. Que esto quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El dolor más grande que Jesucristo pudo sentir fue la separación de su Padre. Hermana Lina. Tenían permitido darles me imagino que era como un tipo de droga para poder disminuir el dolor y pudieran soportar, pero Cristo se rehusó porque dice que esto iba a turbar su inteligencia y le iba a dar una ventaja a Satanás. Así es. Todo el dolor que él sintió fue natural y humano. Así es. Y aparte, para que nadie dijera, pues tuvo que depender de para. No, el sacrificio tenía que ser perfecto. El sacrificio tenía que ser completo. La muerte por crucifixión no era por desangramiento. ¿Estoy correcto si se dice así? Disculpen, hermanos, si no se dice así, ¿verdad? No fue porque aquellas personas que fueran crucificadas murieran por ser desangradas. No. Era por asfixia. Porque la forma en que ponían a los crucificados apretaba el estómago y apretaba los pulmones de manera que no podían respirar de una manera libre. Cada que la persona crucificada quería respirar, tenía que levantarse, y ustedes saben el trabajo y el dolor que tenían que hacer para poder agarrar una bocanada de aire puro. Era una de las muertes más horribles, más crueles que el Hijo de Dios, Dios mismo, tuvo que sufrir. La razón: para salvar al ser humano del pecado, para que tuviera una oportunidad de librarse de la muerte y tener una vida eterna. Hermano Pedro. El dolor más grande que el Hijo de Dios, la creación de Dios, puede sufrir, el dolor más grande, aún más grande que los sufrimientos físicos de Cristo, es la separación de Dios.
Y ese dolor tan grande que fue finalmente quien mató a Cristo, ese dolor tan grande lo sentirán aquellos que después de tantas oportunidades que Dios les ha llamado, que Dios nos ha llamado, pero lo rechazamos. Este dolor que mató a Cristo lo van a sentir aquellos que hoy rechazan a Cristo, aquellos que no se consagran a Dios, aquellos que ponen su confianza en una iglesia, aquellos que ponen su confianza en una persona, aquellos que ponen su confianza en los líderes religiosos, un día van a tener que sentir este dolor. No lo digo yo, lo dice la palabra de nuestro Dios. Y mi último comentario es este. Se ve una ironía que más bien Nicodemo, José de Arimatea se encargan de enterrar a Cristo más bien que sus discípulos. Se ve como una ironía, hermanos. Yo no lo veo tanto como una ironía, fue una necesidad. Económicamente, económicamente los discípulos no tenían dinero. Quien tenía dinero para hacer esos arreglos, pues fue Nicodemo, fue José, sobre todo Nicodemo. Entonces, bueno, yo ahí no lo veo como una ironía y que me disculpen los que lo ven así. No tengo respuesta en cuanto a que hacia Cristo le metieron clavos en las manos o en las muñecas. No tengo una respuesta clara, pero no creo a los eruditos, porque los eruditos confían en la lógica, ven la lógica, mientras que en las cosas de Dios a veces aparecen milagros, que Dios pudo hacer un milagro para que sus manos de Cristo resistieran. Así es. Finalmente, hermanos, Cristo muere. Dice que desde la hora sexta hasta la hora novena hubo ¿qué? Tinieblas, y hubo un terremoto, ¿se acuerdan? Un terremoto grande. Cuando hubo todas estas señales, el centurión que estaba ahí de encargado, fueron arrancadas las palabras de sus labios. Verdaderamente, este era hijo de Dios. El templo, el velo del templo, en ese mismo momento se rasgó, indicando que ya no tenía que haber más sacrificios. Que el verdadero Cordero de Dios acababa de morir en la cruz por toda la raza humana, desde Adán hasta el último ser que va a vivir sobre esta tierra. Muere Jesucristo en viernes, ¿se acuerdan? Y aún en su muerte Cristo guarda el cuarto mandamiento, el sábado, el Shabbat, ¿verdad? Descansa Cristo aún en su muerte el sábado, dice yo soy Señor aún del sábado, pero aún siendo Señor, Él pone el ejemplo y descansa el sábado. Las mujeres llorando, la madre de Jesús llorando, ¿verdad? Van y ponen la piedra. Para esto, bueno, ya comentó nuestro hermano Pedro, ¿verdad? Que José era un hombre, era de los príncipes, era del Sanedrín, era un hombre poderoso, era un hombre que tenía autoridad, de dinero. Por eso dice que atrevidamente, él no estaba de acuerdo con que le hubieran hecho a Jesucristo aquello, y atrevidamente va y le dice a Pilato, ¿sabes qué? Quiero que me des el cuerpo de Jesucristo. Y Pilato dice, ¿a poco ya se murió? Dice, sí, ya está muerto. Porque Jesucristo murió más pronto, ¿verdad? Que otros, yo no sé si por su debilidad de tan mal, más mal, porque le hicieron más mal que a los demás. Y entonces Pilato dice, a ver, no, espérame. Y va y le dice a aquel, oye, ¿sí es cierto que Jesucristo se murió? Y hermanos, y gracias a Dios que quedó registrado esto en las Escrituras, porque saben que hasta hoy en día dicen, hay algunos incrédulos y guiados por Satanás que dicen, Jesucristo no murió, a él lo bajaron de la cruz antes de morir, y cuando apareció vivo, no estaba muerto, porque nunca murió. ¿Me doy a entender? Pero mismo Pilato, junto con el guardia da testimonio y dice, sí, ya está muerto. Y entonces José de Arimatea dice, quiere el cuerpo. Fíjense, hermanos, otra lección grande ahí para nosotros. ¿Cuánto dio José de Arimatea por Jesús? Esa cueva que tenía José de Arimatea nuevecita, que había él construido para él, para el día de su muerte, dice, no era para mí. Y entonces se la da al Hijo de Dios, y entonces lo baja, dice que de una manera solemne bajan el cuerpo de Jesucristo, lo envuelven en una sábana nueva, lo meten al sepulcro, y entonces cierran la piedra, ¿verdad? La piedra que ponen en esa cueva, la cerraron,
Y entonces las mujeres dicen que iban a querer embalsamar a Jesucristo, pero dicen, no, ya va a ocultarse el sol, ya va a ser sábado. Por eso es que se regresan a su casa y después las vemos el primer día de la semana. Ahora sí vamos a cumplir lo que no pudimos cumplir por causa del reposo. Pero, oh, sorpresa, ya no estaba Jesucristo porque había resucitado. Pedro. No, ya terminamos. Sí, ahí vamos a quedar. Bien, hermanos, a veces, tal vez, un servidor, otras personas hemos dicho que la organización adventista está completamente mal. Vemos que en el tiempo de Jesús había un José de Arimatea. Así es. Del Sanedrín. Un Nicodemo. Y tenemos que sacar esta lección de que hoy en día, dentro de la organización adventista, hay José de Arimatea y hay Nicodemos. Sí. Dios nos ayude para orar por toda la iglesia, por toda la organización adventista, pero de manera especial por esos Nicodemos, por esos José, porque están haciendo ahí una obra que nosotros no estamos haciendo. Y que si son fieles, la carga que tienen no es poquita. Pero oremos para que Dios les dé la fuerza y sigan adelante. Sí. En el tiempo anterior, había 7,000 que no habían doblado las rodillas ante Baal. Hoy en día también tenemos que reconocer lo malo de la organización, pero también tenemos que reconocer a esos Joséses y a esos Nicodemos que ahí están. Dios les ayude y Dios les dé fuerzas para seguir adelante y que nunca dejen de ser fieles a nuestro Dios. Amén, así es. Hermanos, terminamos con esto, ya dijimos, viene la resurrección, ¿verdad? Para la siguiente semana, así que hasta aquí le vamos a dejar. Los invitamos, hermanos, a que sigamos estudiando la escuela sabática. Por ahí hay un comentario, un comentario más. Dice en Deseo de todas las gentes, capítulo 77. Pilato cedió a las exigencias de la turba. Antes que arriesgarse a perder su puesto, entregó a Jesús para que fuese crucificado. Pero a pesar de sus precauciones, aquello mismo que él temía, le aconteció después. Fue despojado de sus honores, fue derribado de su alto cargo y atormentado por el remordimiento y el orgullo herido. Poco después de la crucifixión de Cristo, él se quitó la vida. Eso yo no lo sabía. Entonces esto, pues hay mucho que aprender de la lección de escuela sabática de esta semana. ¿Qué no queremos perder nosotros? No estamos arriesgando. ¿Qué no estamos dejando por Cristo? ¿A qué nos estamos aferrando? ¿Sí? Sabemos que todo eso nos será quitado. Y en vez de sentir un arrepentimiento genuino, podemos caer en lo mismo que otros hombres. Solamente remordimiento y perder nuestra vida aquí y la venidera. Marco. Sí, también algo que quiero hacer el comentario sin que se pase esto. ¿Qué fue lo que mató a Cristo? Bueno, la unión, iglesia con Estado. ¿Qué es lo que va a pasar en el tiempo del fin? Igualmente, la unión de iglesia y Estado. Ok. Jesucristo da un consejo y dice, mirad por vosotros mismos, ¿verdad? No miremos qué es lo que le está deteniendo a él. No miremos qué es lo que no quiere dejar él. No, ni siquiera nosotros. Yo. Dejemos de ver a los demás. Veámonos nosotros mismos. Si yo sé que esto me está deteniendo a mí, pero aquel lo está haciendo, dejemos que aquel lo siga haciendo, pero yo. Me doy a entender lo que estoy diciendo, hermanos, porque si no, toda la vida nos vamos a pasar viendo a los demás. Y por estar viendo a los demás, yo tampoco voy a hacer cambios en mi vida. La salvación es personal. Cristo Jesús, el Hijo de Dios, murió por ti y por mí en la cruz. ¿Qué tienes tú que hacer para ser salvo? Creer en el Señor Jesucristo. Entregar tu vida a Él. Dejar esos caminos que parece que son divertidos, ¿verdad? Parece que son más fáciles, pero al final ¿a dónde llevan? A la muerte, ¿verdad?
Hermanos, si nosotros notamos todos los consejos que Dios nos da en su palabra, todos los mandamientos y todas las cosas, miremoslos bien, son para nuestro bien, ¿verdad? O hay un mandamiento, hay un consejo que Dios nos dé para nuestro mal, ¿verdad que no? Analicemos, hermanos, y si el Espíritu de Dios constriñe tu corazón, si a través del mensaje de la escuela sabática reflexionas, humíllate ante Dios. No luches más con Dios, humíllate ante Dios. No quieras seguir luchando tú solo. Humíllate ante Dios, dile a Dios, Señor, mira, sí creo en ti, quiero seguirte, y Dios va a hacer la más mayor parte, la más grande parte. Solamente tú quieres y Dios va a hacer todo lo demás. Que Dios nos bendiga a todos en esta mañana.